Una comunidad en paz. Auburn Ridge, Tennessee. 3 de abril de 2011. Una mañana de domingo comienza como cualquier otra. Cielo despejado, calles silenciosas y familias saliendo de casa con sus mejores ropas para el culto de las 10. En el centro de la ciudad, la iglesia Camino de la Promesa destaca con su fachada blanca y vitrales altos. Fundada a principios de los años 90, pasó décadas como una congregación modesta hasta la llegada de un nuevo líder espiritual. Ezekiel Grant. Pastor, 47 años, expresión serena, voz firme y pausada. Era descrito como alguien capaz de transformar un simple versículo en algo profundamente personal. Desde que asumió el liderazgo de la iglesia en 2006, los cultos comenzaron a atraer no solo a los residentes de Auburn Ridge, sino también a visitantes de comunidades vecinas. El número de fieles se duplicó en 2 años. Se volvió a duplicar en el tercero. Jóvenes, adultos e incluso familias enteras se unían a la congregación, movidos por el carisma y los mensajes de redención que transmitía Ezekiel. Sin embargo, más allá de los cantos y los mensajes de esperanza, había algo más. Algo que muchos no notaron, o prefirieron no notar. El crecimiento de la iglesia trajo cambios discretos pero visibles. Los cultos se volvieron más largos, algunos extendiéndose más allá de la medianoche. Las reuniones de oración fueron trasladadas al fondo del templo, donde solo unos pocos, cuidadosamente seleccionados, podían participar. Ezekiel comenzó a referirse a estos encuentros como preparaciones espirituales. No había nada ostentoso, nada que sonara inmediatamente alarmante. Al contrario, a los ojos de la comunidad, era simplemente una demostración de fe más profunda. Fue en este contexto que la desaparición de Darren Cole, un residente conocido de la ciudad, llamó la atención. Tenía 29 años, trabajaba en un taller local y asistía a la iglesia desde hacía poco más de 1 año. Según los vecinos, fue visto por última vez saliendo de un culto nocturno. Al principio, nadie sospechó nada. Darren era reservado y, según conocidos, le gustaba desaparecer de vez en cuando. Solo que esta vez, no volvió. 4 días después, su cuerpo fue encontrado en las cercanías de una carretera rural a 20 kilómetros de allí. Sin señales evidentes de violencia, la causa de muerte fue clasificada como paro cardíaco súbito. La policía local, sin indicios de crimen, trató el caso como una fatalidad. Se abrió una investigación estándar y se cerró en menos de 1 semana. El entierro tuvo lugar con la presencia de pocos familiares y fieles de la iglesia, incluido el propio pastor Ezekiel, quien condujo una breve ceremonia y evitó cualquier discurso emocional. Pero la muerte de Darren no fue un caso aislado. En los meses siguientes, otras 3 personas de la misma congregación murieron en condiciones similares, silenciosas, sin explicación clara, todas consideradas muertes naturales. Ninguna conexión entre los casos fue reconocida oficialmente. La ciudad siguió su curso, con la rutina religiosa inquebrantable. Y la iglesia, con su aura de santidad creciente, continuó reuniendo fieles cada nuevo domingo. Sin embargo, para un joven policía recién trasladado a Auburn Ridge, todo aquello comenzó a parecer demasiada coincidencia. Se estaba formando un patrón, discreto, casi invisible, pero inquietante. Aún no lo sabía, pero sus sospechas darían inicio a la revelación de uno de los casos más oscuros de la historia criminal del interior de Estados Unidos. Porque detrás de la fachada blanca de la iglesia, escondido bajo el manto de la fe, algo más profundo estaba ocurriendo. Y todo parecía apuntar hacia un hombre. En el próximo capítulo, veremos cómo la investigación de ese policía, casi ignorada al principio, comenzó a descubrir conexiones que muchos preferían no ver. Incluso dentro de la propia iglesia. La primera sombra. Al final del capítulo anterior, vimos cómo el cuerpo de Darren Cole fue encontrado en una carretera rural y cómo su muerte, considerada natural por las autoridades, no provocó una investigación más profunda. Sin embargo, eso fue solo la primera señal de que algo más complejo estaba ocurriendo.
Las muertes posteriores, ocurridas en silencio y dentro del mismo círculo de fe, reforzaron una sensación incómoda: algo andaba mal dentro de la iglesia Camino de la Promesa. Ese presentimiento fue lo que despertó la atención del oficial Jared Malone, un hombre aún poco conocido en la comisaría de Auburn Ridge. Recién trasladado desde una ciudad más grande, Jared estaba acostumbrado a investigaciones más rigurosas y a estándares de documentación detallados. Mientras revisaba archivos rutinarios durante su turno nocturno, notó un patrón que hasta entonces había pasado desapercibido. Darren Cole murió a principios de abril. En mayo, Margaret Delaney, de 58 años, también fiel de la iglesia, fue encontrada muerta en su casa, sola. En junio, Joshua Mears, de 41, falleció durante una caminata matutina. Y en agosto, Hannah Bickford, de 32, fue hallada inconsciente en su tienda de flores y no sobrevivió. 4 muertes en un lapso de 5 meses. Ninguna con signos evidentes de crimen. Ninguna investigada a fondo. Todas miembros activos de la misma iglesia. Impulsado por la sospecha, Jared decidió rehacer los pasos de cada una de las víctimas. Lo que descubrió llamó aún más su atención: los 4 habían asistido a cultos dirigidos personalmente por Ezekiel Grant en la misma semana en que murieron. Además, todos participaban en un grupo restringido dentro de la iglesia, conocido informalmente entre los miembros como la Travesía. Era un grupo de oración, aparentemente reservado solo para los más espiritualmente preparados, que se reunía fuera de los horarios regulares de culto. Según registros informales encontrados en los diarios de culto firmados por voluntarios de la Secretaría de la Iglesia, las reuniones ocurrían en horarios alternativos, a veces durante la madrugada. Jared presentó sus observaciones al detective encargado de la división local, Miles Hanover, un oficial veterano con más de 30 años de servicio. Miles escuchó con atención, pero respondió con escepticismo. En los pueblos pequeños, dijo, las coincidencias a veces no son más que eso, coincidencias. La falta de pruebas concretas, sumada a la reputación intachable de Ezekiel Grant, hacía que cualquier intento de profundizar en la investigación fuera algo arriesgado, tanto política como socialmente. Aún así, Jared insistió. Comenzó a visitar a los familiares de las víctimas, siempre de forma discreta. Lo que escuchó fue revelador: en los días previos a sus muertes, todos habían mostrado un cansancio excesivo, lapsos de memoria y una preocupación obsesiva por el destino espiritual. Una de las madres incluso mostró anotaciones hechas por su hija, Hannah, donde mencionaba que la travesía estaría completa pronto y que el pastor los estaba guiando por un camino que pocos entenderían. A pesar del tono enigmático de los mensajes, aún no había prueba de un delito. Jared, sin embargo, no se rindió. Comenzó a construir una línea de tiempo detallada, conectando los cultos, las reuniones del grupo secreto y los eventos que siguieron. Buscó grabaciones de seguridad en los alrededores de la iglesia, pero descubrió que todas las cámaras habían sido desactivadas por razones de privacidad. Una justificación presentada por la propia dirección de la congregación meses antes. La investigación avanzaba lentamente, hasta que un nuevo nombre apareció en el radar de Jared: Lena Carver, es miembro de la iglesia que se había alejado repentinamente alrededor de un año atrás. Todo indicaba que Lena había participado en el grupo La Travesía, pero abandonó la iglesia tras un episodio ocurrido durante una reunión nocturna. Se había mudado a otra ciudad y evitaba hablar del pasado, pero algo en su historial sugería que podía tener respuestas importantes. En el próximo capítulo, la búsqueda de Lena Carver revelará información que cambiará por completo la perspectiva de la investigación y que, por primera vez, indicará que el pastor Ezekiel Grant tal vez no fuera solo un líder carismático. Tal vez fuera algo más peligroso. Y más calculador. El vínculo invisible. En el capítulo anterior, vimos cómo el oficial Jared Malone comenzó a detectar patrones inquietantes entre las muertes de fieles de la iglesia Camino de la Promesa. Aunque oficialmente consideradas naturales, las víctimas tenían algo en común:
Todas participaban en un grupo cerrado dentro de la iglesia, conocido entre los miembros como la Travesía. Y todas habían asistido a cultos dirigidos por Ezequiel Grant pocos días antes de morir. Aún sin pruebas directas de crimen, Jared decidió investigar más a fondo. Fue en ese momento cuando un nuevo nombre apareció en la línea temporal: Lena Carver. Lena había dejado Auburn Ridge un año antes, de forma abrupta y sin dar explicaciones públicas. Es miembro activa de la iglesia y, según registros informales, parte del círculo más cercano al pastor. Ahora vivía en Franklin, a unos 120 kilómetros de distancia. Jared se puso en contacto con discreción. El encuentro fue breve y revelador. Lena no dio muchos detalles, pero confirmó que el grupo La Travesía no era solo un círculo de oración. Era, como ella lo describió, un camino de obediencia absoluta. Según explicó, Ezequiel seleccionaba a los miembros basándose en ciertas características: vulnerabilidad emocional, aislamiento familiar o antecedentes de dificultades personales. Luego, comenzaba a introducir prácticas más intensas, meditaciones guiadas, ayunos prolongados y reuniones nocturnas en espacios cerrados y sin ventanas. Todo en nombre de una supuesta preparación espiritual. Pero lo que más llamó la atención de Jared fue un detalle aparentemente menor. Lena mencionó que, en las reuniones del grupo, el pastor solía repartir cuadernos negros con páginas en blanco. En ellos, los participantes debían registrar todo lo que sintieran después de los encuentros: emociones, visiones, pensamientos. El contenido nunca se leía en público, pero era entregado de vuelta al pastor al final de cada ciclo. Con esta nueva información, Jared intensificó su búsqueda. Comenzó a cruzar los nombres de los fallecidos con registros de asistencia a la iglesia, fechas de eventos y hasta comunicaciones internas de la congregación. Y fue entonces cuando notó algo extraño: en los días previos a las muertes, todas las víctimas habían sido mencionadas en una correspondencia interna como listas para cruzar. El término, hasta entonces simbólico, comenzaba a adquirir un nuevo peso. Ya no era una metáfora. Era una señal. Mientras tanto, surgía un nuevo foco de tensión. Uno de los integrantes del grupo cerrado, Elliot Bane, de 34 años, comenzó a comportarse de manera errática. Conocido por ser reservado y tranquilo, Elliot empezó a ausentarse de los cultos, evitaba el contacto con otros miembros y fue visto vagando solo por los alrededores de una carretera durante la noche. Vecinos informaron que hablaba solo y parecía desorientado. Cuando fue abordado por la policía, solo dijo que necesitaba escuchar a Dios en silencio. Por precaución, fue internado para observación. Durante la evaluación psicológica, reveló detalles perturbadores. Afirmó haber recibido instrucciones directas del pastor, mensajes que él creía que eran canalizados desde lo alto. Instrucciones que involucraban a personas específicas dentro de la congregación. Personas que, según Elliot, estaban impidiendo la travesía de los demás. Las anotaciones clínicas indicaban una fuerte influencia externa y claros signos de manipulación psicológica. Jared, entonces, solicitó a la fiscalía la reapertura del caso de la muerte de Darren Cole, ahora basándose en una posible inducción psicológica con resultado letal. La solicitud fue rechazada inicialmente, por falta de pruebas técnicas. Pero las revelaciones sobre Elliot no podían ser ignoradas. A esas alturas, Jared ya estaba convencido de que el pastor ejercía una forma sutil y extremadamente peligrosa de control mental sobre sus seguidores. Aún no había un arma, veneno o violencia directa. Pero existía un patrón de inducción, repetición y fe ciega. Y había algo más, algo aún no revelado: los cuadernos. En el próximo capítulo, veremos cómo el contenido de uno de estos cuadernos, recuperado por casualidad, expone por primera vez las instrucciones directas del pastor. Y transforma una investigación discreta en una operación oficial. Una página manchada de tinta y fe puede ser la clave para revelar el rostro oculto del hombre más respetado de Auburn Ridge. Confesión silenciosa. En el capítulo anterior,
vimos cómo la investigación conducida por el oficial Jared Malone comenzó a transformarse. Basado en la información revelada por Lena Carver y en el comportamiento cada vez más inestable de Elliot Bane, integrante del grupo La Travesía, surgió la sospecha concreta de que el pastor Ezequiel Grant estaba llevando a sus seguidores a una especie de obediencia ciega, con consecuencias letales. Aún no había pruebas físicas, pero el patrón era innegable. Y ahora, un nuevo elemento ganaba importancia: los cuadernos entregados por el pastor a los miembros del grupo interno de la iglesia. Fue durante la hospitalización de Elliot que una enfermera del hospital local, al organizar sus pertenencias, encontró uno de los cuadernos mencionados por Lena. Al principio, parecía solo un pequeño cuaderno de tapa negra, con casi todas sus páginas llenas. Pero al hojearlo, notó que aquellas anotaciones no eran un diario común. Había un lenguaje codificado, referencias bíblicas distorsionadas, dibujos de círculos con nombres y fechas, y una repetición insistente de expresiones como purificación, el vacío debe ceder y la orden es luz. El cuaderno fue entregado a la policía, y Jared lo examinó personalmente. En una de las páginas centrales, una secuencia llamó su atención: 4 nombres escritos en letras grandes: Darren, Margaret, Joshua y Hannah, con las fechas de sus muertes al lado. Debajo, una anotación aislada: todos cruzaron. La fe venció. Con esta nueva evidencia, el caso tomó otro rumbo. Jared solicitó apoyo de la fiscalía para iniciar una investigación formal, ahora con base en manipulación coercitiva con resultado letal. Por primera vez, los superiores comenzaron a considerar la posibilidad de que el liderazgo espiritual de Ezequiel Grant ocultara prácticas ilegales. El contenido del cuaderno fue sometido a análisis forense, y expertos en comportamiento religioso confirmaron: se trataba de un sistema de control psicológico basado en distorsiones teológicas y ejercicios de sometimiento emocional. Mientras tanto, Elliot Bane permanecía bajo observación. Poco a poco, comenzó a responder con más claridad a las preguntas del equipo médico. Durante una sesión, al ser interrogado sobre el contenido del cuaderno, afirmó que las órdenes no venían de él, sino del pastor, a través de la palabra. Según Elliot, los nombres eran indicados por Ezequiel como almas en conflicto, y los miembros del grupo debían ayudarlas a liberarse mediante ritos silenciosos. No hubo relatos de violencia física. Pero los testimonios de Elliot apuntaban a interacciones de alta carga emocional y espiritual, promovidas por el grupo bajo la orientación directa del pastor. Era una influencia constante, reforzada por aislamiento, falta de sueño y cultos intensos. El equipo de investigación solicitó entonces una orden judicial para ingresar a la iglesia Camino de la Promesa y examinar documentos internos, grabaciones y materiales que pudieran respaldar las acusaciones. La orden fue concedida. El ingreso oficial al templo se produjo el 14 de noviembre de 2011, con la presencia de fiscales, 2 psicólogos forenses y agentes del condado. Lo que encontraron dentro de la iglesia confirmó las sospechas y planteó nuevas preguntas. En una sala cerrada con llave, al fondo del edificio, accesible solo mediante una llave especial, había decenas de cintas de casete catalogadas. Armarios con carpetas que contenían nombres de fieles y sus historiales personales, y, en una esquina, una caja fuerte de acero. Dentro de ella, más cuadernos. Muchos más. Cada cuaderno seguía el mismo patrón: tapa negra, anotaciones manuscritas, lenguaje simbólico, nombres y fechas. En algunos, se notaban los primeros signos de resistencia por parte de los participantes. Frases como "no entiendo lo que estamos haciendo" y "él dijo que no debemos cuestionar" aparecían entre versículos desconectados e instrucciones vagas. Los investigadores también encontraron grabaciones de audio de los encuentros del grupo La Travesía. Las cintas, grabadas sin el conocimiento de los participantes, mostraban al pastor con un tono distinto al de sus sermones públicos. Su voz era pausada pero firme. Sus palabras, cuidadosamente seleccionadas, sugerían que los fieles estaban en un proceso superior de purificación y que la duda era el mayor enemigo de la fe.
En una de las grabaciones, Ezequiel decía: no todos cruzarán. Solo quienes estén dispuestos a vaciarse por completo. Solo quienes confíen, incluso sin comprender. A partir de este punto, la imagen del pastor respetado comenzó a desmoronarse. La investigación dejaba de ser una mera sospecha. Las pruebas apuntaban a un esquema de manipulación sistemática, con objetivos aún no totalmente claros, pero con consecuencias letales. Las muertes ya no eran coincidencias. Eran parte de un proceso. Y Ezequiel Grant estaba en el centro de todo. En el próximo capítulo, acompañaremos la intensificación de la investigación y el momento en que Ezequiel es confrontado con las evidencias. Pero lo que nadie esperaba era que otros nombres empezarían a aparecer, fieles aún vivos, a punto de cruzar. Y el tiempo, ahora, se volvía un factor decisivo. El círculo interno. En el capítulo anterior, vimos cómo la investigación finalmente rompió la barrera de la suposición y entró en el terreno sólido de las evidencias. Cuadernos manuscritos, grabaciones de voz, nombres, fechas. La influencia de Ezequiel Grant sobre los fieles del grupo La Travesía no era solo simbólica, estaba documentada, controlada y profundamente intencionada. Pero si los registros encontrados hasta entonces iluminaban el pasado, lo que venía era aún más urgente, señales de que nuevas travesías estaban previstas. Dentro de la caja fuerte descubierta en la sala reservada de la iglesia, una lista llamó la atención inmediata. En ella, había nombres de 8 miembros de la congregación, todos aún vivos, con fechas futuras al lado. Los investigadores presumieron que se trataba de nuevos objetivos, fieles que, según la lógica interna del grupo, estaban listos para cruzar. 3 de esas fechas coincidían con eventos religiosos programados para esa misma semana. No había tiempo que perder. Inmediatamente, la fiscalía solicitó órdenes de protección para los nombres listados y ordenó la vigilancia discreta de los involucrados. Paralelamente, Ezequiel fue citado a declarar, pero se negó a colaborar. Su postura fue fría, contenida, y sus respuestas se limitaron a citas genéricas sobre libertad religiosa. Sin embargo, el cerco ya se estaba cerrando. Con los datos en mano, la policía convocó a los 3 miembros considerados en riesgo inminente. Tras conversaciones separadas, 2 de ellos, Daniel Lorne, 36 años, y Ava Jennings, 27, relataron sentir una presión creciente desde el círculo interno de la iglesia. Ambos mencionaron encuentros privados con el pastor en los que eran alentados a desconectarse de las dudas y aceptar el destino. También confirmaron haber recibido sus propios cuadernos, en los cuales escribían lo que sentían después de los cultos, como se les había pedido. La tercera persona en la lista, Marianne Elms, de 61 años, estaba desaparecida. La búsqueda de Marianne movilizó a la policía local y contó con el apoyo de la Guardia Estatal. Tras 36 horas, fue encontrada en una cabaña de retiro perteneciente a la propia iglesia, en una zona boscosa a 40 kilómetros de la ciudad. Estaba desorientada, pero ilesa. Relató que había sido invitada a pasar 3 días en aislamiento, en preparación para una renovación espiritual definitiva. No había cerraduras ni contención física, pero sus pertenencias personales estaban fuera de alcance y no había medios de comunicación en el lugar. El patrón se repetía: aislamiento emocional, ruptura de la rutina, inducción a la obediencia plena. Las pruebas ya no eran solo teóricas o simbólicas, eran testimonios reales de manipulación activa. Con base en ello, se emitió finalmente la orden de arresto contra Ezequiel Grant. La mañana del 18 de noviembre de 2011, el pastor fue detenido en su casa. Con él, la policía encontró una caja que contenía registros de encuentros del grupo La Travesía, una copia personal de los cuadernos de los miembros y, lo más comprometedor, un conjunto de grabaciones en video. En ellas, los encuentros del grupo eran registrados con cámaras ocultas en el templo, lo que indicaba que Ezequiel monitoreaba cada reacción, cada vacilación, cada palabra de sus seguidores. Las grabaciones revelaron encuentros conducidos con un lenguaje ceremonial rígido.
En uno de los videos, el pastor aparece de pie ante 5 miembros del grupo, orientándolos a proteger a los frágiles de la propia duda. En otro, más corto, entrega hojas impresas con pasajes bíblicos modificados, creando instrucciones veladas sobre quién podría ser salvado y quién ya estaba comprometido con el vacío. Las interpretaciones teológicas eran deliberadamente ambiguas, pero el patrón de mando indirecto, pero efectivo, era evidente. El fiscal del caso calificó las acciones de Ezequiel como manipulación psicológica con efecto determinante sobre la conducta de los involucrados. La acusación formal incluía conspiración, abuso de autoridad espiritual e inducción a la muerte por medios no convencionales. Ezequiel negó todas las acusaciones. Alegó que los cuadernos eran prácticas devocionales, que los encuentros eran parte de un camino de fe personal y que jamás coaccionó a nadie. Sin embargo, los documentos, los testimonios y las grabaciones sugerían otra cosa, un sistema montado para control total, donde la fe era usada como herramienta para anular la voluntad. En el próximo capítulo, acompañaremos los desarrollos en el tribunal, los entresijos del juicio y las estrategias de la defensa. Pero también veremos cómo la ciudad de Auburn Ridge, hasta entonces silenciosa, comenzó a dividirse entre quienes veían a Ezequiel como un criminal manipulador y quienes aún lo llamaban profeta. Justicia y silencio. En el capítulo anterior, acompañamos la detención de Ezequiel Grant y el hallazgo de nuevas pruebas que consolidaron la acusación, videos secretos, cuadernos detallados y testimonios de fieles que revelaban un patrón de manipulación sistemática. El pastor de la iglesia Camino de la Promesa, antes visto como un guía espiritual carismático y respetado, ahora era formalmente acusado de liderar un esquema de control psicológico que, según las autoridades, condujo directa o indirectamente a la muerte de al menos 4 miembros de su propia congregación. Con la orden de arresto emitida, el caso atrajo la atención de los medios regionales y generó reacciones polarizadas dentro de Auburn Ridge. Mientras muchos habitantes expresaban choque e incredulidad ante las evidencias, un grupo significativo de fieles permaneció leal al pastor. Se reunían frente a la comisaría portando carteles con frases como "Los hombres no juzgan profetas y Ezequiel es luz en la oscuridad". Otros, en cambio, comenzaron a relatar experiencias similares de presión psicológica, colaborando de forma anónima con la fiscalía. El juicio comenzó en enero de 2012 y duró 7 semanas. El tribunal fue trasladado temporalmente a la ciudad vecina de Lexington, debido a la creciente tensión en Auburn Ridge. La fiscalía presentó una línea argumental meticulosa, basada en 3 ejes: la existencia de un sistema deliberado de control sobre los miembros del grupo La Travesía, el uso de la autoridad espiritual para manipular decisiones críticas de vida y el impacto directo de estas prácticas sobre la salud física y mental de las víctimas. Las grabaciones de audio y video, sumadas a los cuadernos y a las entrevistas con los sobrevivientes, formaron la base del proceso. Psicólogos forenses convocados como peritos describieron el ambiente de la iglesia como altamente coercitivo, con elementos típicos de estructuras sectarias. Uno de los informes indicaba que el nivel de influencia emocional ejercido por Ezequiel era compatible con estados de disociación inducida, lo que reducía significativamente la capacidad de juicio de los involucrados. La defensa, por su parte, adoptó una estrategia doble: negó cualquier intención criminal por parte del pastor e intentó desacreditar los testimonios, alegando que las experiencias relatadas eran interpretaciones subjetivas de prácticas religiosas protegidas por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Argumentaron también que ninguna de las muertes tenía una causa directamente comprobada como resultado de las instrucciones del pastor, y reforzaron que no había registros de uso de violencia o coerción física. El jurado, sin embargo, consideró que el conjunto de evidencias era suficientemente sólido. En febrero, Ezequiel Grant fue condenado por conspiración, abuso de autoridad espiritual e inducción a riesgo grave para la vida. La sentencia fue clara: prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 2 miembros del círculo interno, incluyendo a Elliot Bane, recibieron condenas reducidas tras colaborar con las investigaciones.
La iglesia Camino de la Promesa fue oficialmente clausurada por decisión judicial y sus bienes fueron incorporados al condado. En los meses siguientes, la ciudad pasó por un lento proceso de recuperación. Algunos habitantes prefirieron no hablar más del tema. Otros participaron en sesiones comunitarias para discutir el impacto del caso. Jared Malone, el policía que inició la investigación casi solo, fue promovido a teniente y recibió una mención honorífica por su trabajo persistente y meticuloso. Pero incluso con la condena y el cierre oficial del proceso, quedaron preguntas. ¿Cuántos sabían realmente lo que ocurría dentro de esas paredes? ¿Cuántos aún creían que todo formaba parte de un plan espiritual? Y, principalmente, ¿cuántas otras historias como esta podrían estar ocurriendo en silencio, bajo el velo de la fe, sin que nadie se atreva a investigar? La respuesta quizás nunca llegue. Pero en Auburn Ridge, el nombre de Ezequiel Grant quedó marcado no como el pastor que guiaba, sino como el hombre que mandaba en silencio, y que, durante años, transformó la devoción en obediencia ciega.